Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Hola, ¿qué Mi tal? Espero nombre se es encuentren muy Valeria bien. Vega Mi Mendías. nombre es Soy Valeria estudiante de la Mendía. Facultad de Soy Contaduría y estudiante de la Administración de la Contaduría Universidad y Autónoma de Administración de Chihuahua. la Universidad Y el de día de Chihuahua. hoy vamos a Y el día platicar de hoy de las vamos a causas platicar internas de las que dieron causas origen a la internas que independencia dieron de origen a México. la independencia de México. El momento El crucial momento para una crucial para nación una que nación se ha que visto se ha visto sometida a sometida 300 a años de 300 años de explotación y explotación y martirio, martirio, como lo fue como lo fue México de México de 1521 a 1521 a 1821, 1821, ha de ser sin ha de duda ser sin aquel duda que aquel señala que el señala inicio de el su vida inicio de su vida independiente. independiente. El movimiento El movimiento independiente independiente comprendió en México comprendió en un México periodo de un periodo 11 de años, 11 años, que fueron que fueron desde desde 1810 1810 hasta hasta 1821, 1821, y las causas y que las lo causas que lo motivaron fueron motivaron tanto fueron internas tanto como internas como externas. externas. Vamos a Vamos poder a poder indagar en cada una indagar de en ellas cada más una de ellas adelante, más adelante, pero entre las pero entre las principales son principales son las las sociales. sociales. Las causas Las internas causas internas correspondieron primero correspondieron primero a la a la desigualdad social. desigualdad social. Los Los criollos se sentían criollos se sentían relegados a un relegados segundo a un plano segundo por los plano por los peninsulares, peninsulares, y fueron y fueron aquellos los aquellos que los dirigieron que la dirigieron revolución. la revolución. Los Los mestizos mestizos no eran no eran tomados en cuenta tomados en cuenta debido a que en su debido gran a que en su mayoría gran eran mayoría fruto eran de fruto relaciones de relaciones ilegítimas. ilegítimas. Los Los indígenas, indígenas, protegidos por las leyes protegidos de por las las leyes de Indias, las Indias, querían querían emanciparse emanciparse de ese de tutelaje. ese tutelaje. Las Las castas se castas se encontraban en encontraban en condiciones condiciones inferiores por su propio inferiores por estado su propio natural, estado natural, y en y general en el general el descontento era descontento unánime. era unánime. España ya no era España la ya no nación era la nación unitaria en su unitaria en moralidad su y moralidad y costumbres, costumbres, pues los Borbones pues los habían Borbones llevado una habían llevado conducta una conducta política política extraña. extraña. En las En las económicas, económicas, España había España había considerado siempre a considerado América siempre como a parte América de como ella parte misma, de ella misma, y por ende y por había ende dejado había en pie dejado un en sistema de pie un sistema de monopolios, monopolios, estancos y estancos barreras y barreras que tendían que a tendían impedir a el libre impedir comercio el libre exterior. comercio exterior. Los impuestos Los eran muy impuestos eran elevados muy y elevados España y estaba España en estaba en decadencia. decadencia. La historia La historia considera que varios considera que varios acontecimientos acontecimientos internos y internos y externos externos dieron origen a dieron la origen aparición a de la numerosos aparición de grupos numerosos grupos inconformes inconformes con el con el sometimiento hacia la sometimiento hacia la monarquía monarquía espuria espuria impuesta por impuesta Francia por a Francia España, a España, usurpando el trono usurpando que le el trono que le correspondía a Fernando correspondía a VII. Fernando VII. Esos grupos se Esos grupos se organizaron de manera organizaron de manera clandestina, clandestina, en lo que se en lo que conoció se como conoció como conjuras, conjuras, siendo la más siendo la importante más de ellas, importante de ellas, en lo que se en lo que conoció se como conoció como conjuras, conjuras, la que se la reunía que se en reunía Querétaro, en en Querétaro, la casa del en la casa corregidor del Miguel corregidor Domínguez, Miguel Domínguez, en la cual en la cual participaban de manera participaban de manera importante don importante Miguel Hidalgo y don Miguel Costilla, Hidalgo y Costilla, junto con junto Ignacio con Allende. Ignacio Allende. Es de Es resaltar de el hecho resaltar de que el hecho aquellos de que grupos aquellos no grupos no contemplaban como contemplaban objetivo como objetivo independizarse independizarse de la monarquía de la española, monarquía española, sino sino proclamar a proclamar Fernando a Fernando VII VII como legítimo como rey de legítimo España rey de España y por lo y tanto por lo de tanto todas las de todas colonias las en colonias América. en América. Vamos a ir Vamos a viendo ir viendo una por una una por las una las causas que se causas que se consideran consideran internas internas para dar para origen dar a la origen a la independencia. independencia. En primer En lugar, primer lugar, tenemos que tenemos los que los criollos se criollos se sentían sentían relegados relegados a un a segundo un plano segundo plano por los por los peninsulares, que eran los peninsulares, que que eran sí los que fueron sí fueron nacidos en nacidos en España. España. Como Como segundo, segundo, los los mestizos mestizos no eran no tomados eran en tomados cuenta, en cuenta, debido a debido que en su a gran que su gran mayoría mayoría eran fruto eran de fruto de relaciones relaciones ilegítimas. ilegítimas. En tercer En lugar, tercer lugar, los los indígenas, indígenas, protegidos por las protegidos leyes por de las leyes Indias, de Indias, querían querían emanciparse de este emanciparse de este tutelaje. tutelaje. Por Por cuarto, cuarto, tenemos que tenemos las que las castas castas se se encontraban en encontraban en condiciones condiciones inferiores inferiores por su por propio su propio estado natural, estado natural, y en y general en general el el descontento era descontento era unánime. unánime. En quinto En lugar, quinto lugar, España ya España no era la ya no era nación la nación unitaria en unitaria su en su moralidad y moralidad y costumbres, costumbres, pues como pues como comentamos comentamos anteriormente, anteriormente, los los Borbones Borbones habían llevado habían una llevado una conducta conducta política política extraña. extraña. Como Como sexta, sexta, entre los entre los criollos, criollos, la la desigualdad, desigualdad, el el despotismo del despotismo del gobierno gobierno y la y la independencia de independencia de España España también también generaban un generaban un conflicto conflicto social. social. Para Para remediarlo, remediarlo, proponían proponían ser ser iguales ante iguales la ley ante la ley
y separarse de una vez por todas de España. En la séptima, las leyes, costumbres y religión llevaban atraso considerable y el subdesarrollo de la economía y el mal reparto de las riquezas estaba en manos de los españoles. En la octava causa, el establecimiento de un régimen de monopolios, gabelas y trabas dificultaban el desarrollo de la economía americana y frenaba el crecimiento de su capacidad productiva. Como novena causa interna, su influencia se vio disminuida por el incumplimiento sistemático de la normativa, el contrabando y la escasa capacidad industrial de los territorios americanos. En la décima, más bien fueron las medidas económicas de carácter liberal que venían implantándose desde el siglo XVIII, las que estimularon en la burguesía criolla un creciente deseo de libertad mercantil. Como número 11, la oposición de encomendares a la Real Cédula de 1523, que prohibió las encomiendas. En el número 12 tenemos la insurrección de indígenas en Sinaloa contra don Diego de Pro, dirigido por el cacique Ayupín, a fines de 1538. En el número 13, la rebelión de los cuauhxíquires contra los zapotecas en 1570, una rebelión de los indios de Texas y Yucatán en 1610. Como número 14, surge la nueva rebelión de los tarahumaras, la conspiración de don Guile de Lampart. En el número 15, surge un motín popular en la Ciudad de México, la protesta de indios contra los mayordomos de las misiones jesuitas. Como causa interna número 16, la insurrección de campesinos trabajadores de las minas y miembros del bajo clero, 1825 a 1829, empezaron la rebelión de indios. Como número 17, en 1832 fue la segunda rebelión de indios. Las enseñanzas impartidas por las universidades y el papel desarrollado por las academias literarias, las sociedades económicas y la masonería. El movimiento por la independencia de México, iniciado a la madrugada ante el llamado del cura Miguel Hidalgo y Costilla, el 16 de septiembre de 1810, fue catalizado tanto por las ideas de la Revolución Francesa como por el creciente disgusto contra la corona española, por los impuestos que imponían y como la situación de los nativos de las colonias americanas. Fue el primer punto de unión entre los criollos cultivados, los indios que vivían en situación de esclavitud y los mestizos que empezaban a convertirse en mayoría. El pequeño grupo, solo 15 hombres según las cartas del propio Miguel Hidalgo, que inició la revuelta sin instrucción militar y poquísimas armas, se convirtió 4 meses después en un ejército de 100.000 hombres con 95 cañones. Esta conversión, en una época en la que no existían redes sociales ni medios masivos de comunicación, habla de la desesperación de un pueblo completo, mucho más allá que una protesta contra el gobierno. Ese mismo año, por circunstancias similares, se iniciarían movimientos independentistas en lo que después fueron Colombia y Chile. La rebelión, iniciada en 1810, pretendía terminar con el dominio español que había gobernado el país casi 300 años, convirtiendo en virreinato un territorio que hasta el siglo XVI estaba dividido en territorios con una docena de diferentes culturas y una multitud de etnias. Al iniciar el movimiento,
el ejército independentista, los rebeldes para el virrey, era tan improvisado que ni siquiera tenían una bandera. Hidalgo utilizó un estandarte de la Virgen de Guadalupe de la iglesia de Dolores, pero 5 meses después, a principios del siglo de 1811, el virrey Francisco Javier Venegas ofreció a los generales Miguel Hidalgo e Ignacio Allende un indulto si deponían las armas. A esta propuesta Hidalgo contestó: el indulto, señor excelentísimo, es para los criminales, no para los defensores de la patria, y menos para los que son superiores en fuerza. La primera etapa de la lucha independentista terminó cuando Hidalgo fue tomado prisionero en marzo de 1911 y fusilado, tras ser excomulgado. En julio del mismo año, fueron ejecutados también los principales jefes del movimiento, Allende, Aldama y Jiménez. Sus cuerpos fueron decapitados y las cabezas exhibidas en la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, método común en las colonias para servir de escarnio, que es como pena pública. Los cuerpos no recibían el rito católico de la extremaunción y para disuadir a otros de tomar ese camino. Pero en el momento de la disolución del primer ejército insurgente, ya había surgido otro comandado por José María Morelos y Pavón, alumno de Miguel Hidalgo en el Colegio de San Nicolás. La lucha por la independencia de México continuó con varios caudillos hasta su conclusión 11 años después.